Notimundo Estelar. Información inmediata. Y desde este lunes rigen 20 días de término otorgados por el Pleno del Consejo de la Judicatura a la Dirección de Talento Humano para la elaboración de una metodología de la fase de la prueba de confianza dentro del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos a esta hora contacto con el doctor Jaime Arellano, observador internacional del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. La nueva dilación en el concurso para jueces, esta resolución del Consejo de la Judicatura. Aproximadamente a mediados de octubre se retomaría este polémico concurso que ha sido señalado por varias irregularidades. ¿Cuál es la posición también de quienes han estado siguiendo de cerca? Lo vamos a consultar en este momento, doctor Arellano. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por su tiempo. ¿Cuál es un poco su visión de lo que ha ocurrido hoy, esta tarde, en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura? Se ha dado 20 días término. Esto implica que aproximadamente al 14 de octubre estaríamos retomando eventualmente el concurso para jueces desde una nueva dilación en este concurso. Se prepara una nueva metodología para la fase de las pruebas de confianza, pero hay varios cuestionamientos y gran cantidad de sectores han dicho que se borre y vaya de nuevo, que se retrotraiga a cero el concurso. Bueno, como lo hemos dicho otras veces, Fausto, la verdad es que no podemos nosotros reemplazar, ¿cierto?, la función de los órganos del Estado ecuatoriano, así que en eso somos muy respetuosos de su potestad y la soberanía. Lo que sí hemos dicho es que considerábamos, sobre todo viendo los acontecimientos de las semanas anteriores en que se sucedieron una serie de cuestionamientos, ¿cierto?, a las distintas etapas, y nosotros, desde la Misión Internacional de Observación, lo que hicimos fue liberar un informe sumario urgente que adelantó, que no es común que lo hagamos, pero veíamos tantas situaciones y antecedentes acumularse que nos preocupó y quisimos transmitir nuestra preocupación. ¿Qué dijimos? Que era que ya desde la fase de méritos había problemas que tenían que ver con, en el fondo, una definición que a nosotros nos parecía, por lo menos no fundamentada, del perfil. Es decir, ¿qué tipo de personas se está buscando para que integren, ¿cierto?, la Corte Nacional de Justicia? Y nos parecía que se estaba excluyendo a determinado tipo de profesionales en beneficio de otros, cuando aquellos podían también hacer un aporte importante al Consejo, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, la primera cuestión que siempre hemos dicho es, para desarrollar bien un proceso de selección de juezas y jueces y con juezas de la Corte Nacional de Justicia, lo primero es tener un perfil claro, entender cuál es la función de estos jueces. Y nos parecía que personas, por ejemplo, que sirven funciones de asesoría en el área constitucional o que desarrollan actividad académica, no solo quienes litigan, no solo quienes están en la judicatura, pueden hacer un aporte a un tribunal que tiene una función de casación, una función de uniformar la interpretación del derecho, ¿cierto? Y de además de conocer de determinados recursos. Eso fue lo primero. Luego teníamos la preocupación, obviamente, de lo que había ocurrido en la fase de las pruebas de confianza, ampliamente conocido, ¿cierto?, las denuncias que incluso se hicieron por varios medios de comunicación. Nosotros nos hicimos eco de aquello, habíamos advertido antes, en noviembre del año pasado, que era muy importante contar con una metodología, si es que se iban a usar estas pruebas de confianza, y entender que en otros países se les llama más bien pruebas psicolaborales, y que lo que buscan es, ¿cierto?, identificar habilidades o destrezas o ciertas características de las personas, nuevamente ligados a ese perfil. Y veíamos que ahí habían problemas, y bueno, se constató más encima de que se había encargado esto a una institución privada que no contaba con los conocimientos adecuados, lo que al final entregaba una información al Consejo de la Judicatura que no servía para tomar decisiones razonables y fundamentadas. Y qué decir en la fase de oposición, en que lo que se vio, ¿cierto?, fue en primer lugar el establecimiento de una comisión o de un consejo de expertos, gente de muy buena calidad que se voluntarió para participar de este trabajo, pero varios de ellos y de ellas luego empezaron a retirarse al ver una alteración
en el calendario, ¿cierto? Es decir, al apurarse el proceso, al romperse ciertas reglas básicas, como por ejemplo el darse a conocer a última hora las preguntas que se iban a formular, y uno se cuestiona por qué se toma esa decisión. Sabemos que en el reglamento eso no estaba, pero que sin embargo habían otras normativas que lo establecían, pero se hace en un momento determinado, obviamente no se entregan las respuestas, pero la pregunta se abría. ¿Tuvo alguien esa información? Eso permitía contestar y disimular un poco el conocimiento de esas preguntas, etcétera. Y luego había una falta de homogeneidad, una disparidad en los criterios de preparación de estas preguntas. Habían unos grupos que trabajaron ciertas áreas del derecho que habían elaborado preguntas que no eran solo memorísticas, sino que tenían que ver con el análisis. Como tú sabes, Fausto, un juez, y especialmente un juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia, está haciendo un análisis jurídico. Necesita conocimientos del derecho, por cierto, pero también la jurisprudencia pasada, la doctrina y además las obligaciones y las normas de derecho internacional que rigen en el Ecuador, igual que en varios de nuestros países, y que se han incorporado a través de la Constitución y lo que se llama el bloque constitucional. Bueno, y hago un resumen rápido para decir muchas de las observaciones que teníamos en las distintas fases, y lo que recomendamos fue retrotraer a la etapa que diera la tranquilidad de salvar todas estas observaciones que se hacían. No podemos decir cuál es esa etapa. Pensábamos que en todas las fases había algún tipo de observación importante que salvar. Es decisión del Consejo de la Judicatura hacerlo. Pero finalmente, lo que debe pensarse es no simplemente completar un proceso por completarlo, sino que es muy importante, además, habiéndose anulado uno anterior, que el proceso dé garantías y por lo tanto entregue legitimidad al proceso mismo y por lo tanto a quienes sean elegidos para integrar la Corte Nacional de Justicia. ¿Se ha resuelto esta vez? Lo que podría ocurrir es que por apurar la situación, al final se desarrolle un proceso y se den todo tipo de cuestionamientos sobre el proceso y por lo tanto sobre las personas elegidas al máximo tribunal del Ecuador. De acuerdo a la resolución del pasado 26 de agosto, el Consejo de la Judicatura ha dicho que se retrotrae, hablan de una nulidad parcial del concurso hasta antes de la prueba de confianza. Y esto implica habiendo superado la prueba psicológica. Dentro de la prueba psicológica habían superado 107 postulantes y allí nace un nuevo cuestionamiento, producto también de investigaciones de medios de comunicación, periodistas, que hemos seguido de cerca este concurso. 10 de los 107 postulantes que estarían en este reinicio del concurso para jueces están señalados en un caso del concurso del 2023 como quienes se beneficiaron de algunas, vamos a ponerlo en estos términos mucho más entendibles, se beneficiaron hicieron trampa en el 2023, tuvieron información privilegiada por parte de al menos 2 funcionarios de la Judicatura que están siendo procesados en el que ahora se llama el caso Pantalla, y 10 de ellos están entre estos 107 en este nuevo concurso. ¿Qué debería pasar allí? Bueno, obviamente que hay una presunción de inocencia en general que uno debiera respetar, pero por otro lado, como lo hemos dicho en el Ecuador y en otros países también, quienes postulan al más alto cargo, a la Corte Nacional de Justicia, más allá de la presunción de inocencia que rige materias penales, administrativas, etcétera, debieran tener idealmente, ¿cierto?, un carácter intachable, y por lo tanto, cuando hay este tipo de cuestionamientos, debiera revisarse si es razonable que personas que están cuestionadas de esta manera debieran seguir avanzando en el proceso. Quizá lo importante sería rápidamente despejar esta investigación que se esté haciendo, al menos en el ámbito administrativo, que usualmente va a ser más rápido que en materia penal, y por esa vía tener claridad sobre qué ocurrió en este caso, y si hay un cuestionamiento, bueno, resolver la posibilidad de que sigan participando personas que se vieron se pueden haber visto beneficiadas eventualmente, ¿cierto?, de información privilegiada y por lo tanto, como dices tú, haciendo trampa o pasando a llevar, ¿cierto?, la igualdad de condiciones con el resto. Eso parece lo razonable, pero insisto, hay que tener algún método que permita
acreditar esto de alguna manera o plantearse si hay antecedentes o presunciones tan graves que llaman a cuestionar un poco el perfil de las personas que se encuentran en esta situación. Si bien el Consejo de la Judicatura y sus 4 vocales hoy por hoy, en varias resoluciones por unanimidad, están respaldando la intención de que se lleve adelante el concurso a como dé lugar, a pesar de los cuestionamientos, recordemos que en este concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia hay una investigación por parte de Fiscalía en medios sobre un presunto tráfico de influencias. Se presumía que una directora de talento humano para entonces y gente de talento humano estaba favoreciendo también con información privilegiada dentro de este concurso. Ese como uno de los datos. El otro de los cuestionamientos tiene que ver con la prueba de confianza, una empresa que no tiene credenciales como para hacer este tipo de evaluaciones y que fue contratada por el Consejo de la Judicatura. Ahora mismo lo que mencionábamos de los 10 jueces, en este contexto hablamos no necesariamente de la legalidad, porque eventualmente avanza en este contexto el concurso, pero ¿no se afecta a la legitimidad de una nueva corte? Bueno, eso es lo que hemos planteado. Lo que hemos planteado, e insisto en esto, es una decisión que le corresponde a las autoridades ecuatorianas y somos muy respetuosos de la soberanía del Ecuador en ese sentido, pero lo que dijimos en su momento en nuestro informe sumario urgente es que lo que nos permitíamos sugerir con respeto y convicción, así lo dijimos, al Consejo de la Judicatura, es que atienda y revise los cuestionamientos sobre los temas o etapas centrales del proceso bajo observación para su debida corrección y en el sentido de considerar seriamente retrotraer el proceso a la etapa que se requiera para salvar las observaciones planteadas. Le corresponde al Consejo ponderar esto prudencialmente, que fue lo que dijimos, pero hicimos esa sugerencia de manera muy respetuosa, pero con convicción de qué es lo que corresponde hacer, cuestionarse esto, porque si no, insistimos, puede que el daño sea mayor, ¿cierto?, que el eventualmente ahorrarse un tiempo en retrotraer los procesos a la etapa que corresponda. Quiero insistir en algo más, Fausto, que es importante, porque veía unos tweets, no quisiera que se prestara a malos entendidos. Nosotros hacemos una observación externa, ¿cierto? No prestamos asesoría o colaboración ni al Consejo de la Judicatura ni al Poder Judicial ecuatoriano, porque veía unos tweets que decían, digamos, con el apoyo y la cooperación. Entiendo que el apoyo se entiende desde la perspectiva en que hacemos una observación, ¿cierto?, independiente, pero no podemos inmiscuirnos en el proceso, ni lo estamos haciendo, de manera que no estamos de ninguna manera, insisto, imponiendo opiniones, sino haciendo sugerencias con mucho respeto, pero también con convicción. Y quizá allí puede haber una confusión, tomando en cuenta que la resolución de hoy del Consejo de la Judicatura habla primero de mantener estándares internacionales en este reinicio del concurso para jueces de la Corte Nacional y pedirán asistencia también de expertos internacionales para que acompañen este proceso. Una vez que se retome, si es que así ocurre, como decíamos, aproximadamente a mediados de octubre, de acuerdo al término de 20 días que han dado a la Dirección de Talento Humano para establecer esta nueva metodología del concurso. Estaremos igual, de todas formas, pendientes. Doctor Arellano, le agradecemos por su tiempo y también por su visión sobre un tema que sin duda ha causado preocupación, es polémico acá en nuestro país. Así es, Fausto, y vamos a estar obviamente atentos a la nueva reglamentación y a mirar justamente en qué consiste, cómo es que mejoraría lo que teníamos antes a la vista, y según eso vamos a poder pronunciarnos. Según cómo quede además armado el calendario, vamos a preparar una última visita a Quito para poder hacer una interacción más cercana con las autoridades responsables y hacer, digamos, llegar los últimos elementos para concluir nuestro proceso de observación cuando ya se acerque el término del proceso, si es que te sigue adelante en los términos que se ha dicho hasta el momento. Importante siempre una observación, una mirada desde afuera de lo que ocurre acá. Doctor Arellano, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación. Buenas tardes. Ha sido el doctor Jaime Arellano, observador internacional del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. A propósito de esta nueva dilación, son 20 días término, aproximadamente un mes para que se retome el concurso con una nueva metodología de acuerdo a la resolución del Pleno de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando